¿Qué tal, jóvenes? Les habla su profesor Jesús Diego Cruz del módulo Fundamentos de Sistemas, en el submódulo Programación. En esta ocasión vamos a ver conceptos básicos o principios de programación, y para esto necesitamos conocer los algoritmos. En la clase pasada, en el video pasado, les expliqué cómo descargar e instalar el PCInt. Es un programa libre que podemos utilizar a nuestro gusto sin ningún problema de licencia. Entonces, este es el PCInt. El PCInt me sirve para diseñar algoritmos utilizando pseudocódigos, diagramas de flujo o diagramas NS. En este caso, para realizar sus actividades me van a diseñar el diagrama de flujo en su libreta. Posteriormente lo van a traducir a pseudocódigo. Y en mi caso voy a utilizar el PCInt. El PCInt me genera, si yo diseño aquí con pseudocódigo, me va a generar el diagrama de flujo, o viceversa. Si yo estoy diseñando mi diagrama de flujo, me genera mi pseudocódigo. Sin embargo, ustedes tendrán que diseñar en su libreta, por favor, después de diseñar el diagrama de flujo, van a pasarse a PCInt y diseñar el pseudocódigo apoyándose de su diagrama de flujo. Es por eso que voy a utilizar esta herramienta para diseñar el diagrama de flujo. Ustedes lo van a hacer en su libreta. Este es el PCInt. Algo muy importante, importantísimo. Es necesario que ustedes se aprendan los símbolos, ¿sí? Tenemos que reconocer que este símbolo pertenece a la entrada y en pseudocódigo es leer. Se los expliqué en el video, en el primer video. Esto sería la salida. El pseudocódigo es escribir. Aquí nos dice en la parte de abajo en qué consiste, ¿no? Instrucción para generar salidas. Tenemos aquí la asignación, dimensión y definición. La definición, en este caso, este símbolo lo vamos a utilizar para procesos matemáticos, para introducir las fórmulas, ¿no? Tenemos aquí la asignación y también tenemos las estructuras de control condicionales y las estructuras de control iterativas o cíclicas, ¿sí? Tenemos la estructura de control selectiva simple y a su vez doble. Es simple cuando solo se ejecuta la operación, si se cumple la condición. Si no se cumple, no hace nada. Entonces se considera como simple, se los expliqué en la clase pasada. Y se convierte en doble cuando, si se cumple la condición, realizas esta serie de operaciones, y si esa condición no se cumple, realizas otras operaciones y continúa ejecutándose mi problema. Es ahí cuando se convierte en doble, ¿no? Y tenemos aquí la estructura de selección múltiple. En pseudocódigo es según. Y los últimos tres son estructuras iterativas. En primer lugar tenemos la estructura de control mientras, ¿no? Mientras esta condición se cumpla, vas a realizar todo lo que se encuentra aquí y se vuelve a cumplir hasta que en un momento dado esta condición ya no se cumpla y se sale y continúa su ejecución. Y tenemos por otro lado la estructura de control repetir hasta que. Entonces aquí primero se ejecutan las instrucciones y de acuerdo a la condición, si me da falso, se regresa y se va a salir hasta que esta condición se cumpla. Y de la misma forma tenemos aquí la estructura de control para. Es una estructura de control también iterativa o repetitiva. ¿Sí? Tenemos un valor inicial para
J es una variable, es igual a 1, dice, hasta n, ¿no? Es el para. Repetir de 1 a n. Por ejemplo, si n vale 6, entonces va a repetir de 1 a 6 y se va a ejecutar estas instrucciones, ¿no? Es recomendable utilizar la estructura mientras. En programación se le conoce como while. Si no conocemos cuántas veces queremos que se ejecute. Mientras se cumpla esta condición, seguimos ejecutando esta serie de instrucciones y hasta que la condición se cumpla. Entonces, si ya sabemos cuántas veces se va a ejecutar esta instrucción, entonces es necesario o es recomendable utilizar el para. Bueno, vamos a empezar. Nos regresamos a la diapositiva para mostrarles una serie de ejercicios. Dice, bueno, estos ejercicios, por favor, jóvenes, los copian en su libreta. Yo voy a resolver 2, ustedes van a resolver los otros 3. ¿Sí? Repito, primero diseñan su diagrama de flujo, después diseñan o escriben su pseudocódigo. Ahora bien, vamos a diseñar nuestro diagrama de flujo del primer ejercicio, ¿no? Dice, se requiere un algoritmo para calcular el total a pagar de cierto producto de acuerdo al precio y la cantidad comprada. Entonces, jóvenes, es necesario identificar las 3 partes de un problema. Ya habíamos dicho que esas 3 partes son entrada, proceso y salida. ¿Cuáles son las entradas? Son los datos que necesitamos para obtener un resultado. ¿Sí? Y para obtener ese resultado se requieren ciertos procesos, ¿no? Entonces ahí tenemos que los datos que necesito es el precio y la cantidad. Tengo que llevar a cabo un proceso para obtener el total a pagar y este sería la salida. Entonces nos regresamos a nuestro diagrama de flujo, vamos a ponerle un título y le vamos a poner compra, ¿no? Empezamos con los datos de entrada. Habíamos dicho que los datos de entrada serían la cantidad comprada, coma. Siempre, por favor, jóvenes, vamos a utilizar la coma para separar de una variable a otra. Y además, cuando nosotros vamos a declarar o definir las variables, debemos seguir ciertas nomenclaturas. Anoten en su libreta, por favor. Número 1. La nomenclatura número 1, el número 1, la regla número 1 es de que podemos utilizar todos los caracteres normales. No podemos utilizar caracteres especiales como el símbolo de porcentaje, símbolo de gatos, todos son considerados caracteres especiales. No debemos de utilizar eso. Tampoco podemos utilizar acentos. Incluso no podemos utilizar letras ñ. La ñ no se permite para definir variables. ¿De acuerdo? Podemos utilizar números y letras. Por ejemplo, yo puedo poner cant, puedo abreviarlo. De preferencia vamos a abreviar si el dato queremos definir una variable con muchos caracteres, entonces hay que abreviar. Para el caso de cantidad son pocas letras, entonces no hay ningún problema. Otra regla es de que podemos utilizar números, pero no al inicio. ¿Sí? Eso es incorrecto. Podemos utilizar, por ejemplo, cantidad 1 después. ¿Sí? No al inicio. Nunca utilicen un número al inicio del nombre de una variable. Y no debemos de utilizar espacios en blanco. ¿Sí? No puedo, por ejemplo, decir cantidad comprada, ¿no? No, si queremos hacer eso, utilicen el guión bajo. Y podemos abreviar y dejar, por ejemplo, cantidad. Y de esta forma me doy cuenta en qué consiste mi variable. ¿Sí? En mi caso lo vamos a dejar solamente como cantidad. Ustedes pueden utilizar cualquier otro nombre, pero recomendable que la variable me indique con su nombre de qué se trata
el dato que se va a almacenar. Entonces, cantidad comprada es una entrada, es un dato de entrada. Y ¿qué más me dice mi algoritmo? De acuerdo a la cantidad, al precio y la cantidad comprada. Bueno, lo vamos a dejar así como precio, igual precio y cantidad. De acuerdo a eso, entonces tenemos mis entradas. Ya reconocimos las entradas. Ahora vamos a realizar el proceso. ¿Sí? El proceso. Y le vamos a poner el pago, ¿no? Pago. Vamos a utilizar la asignación. Para eso se utiliza el menor que seguido del guión medio para formar la asignación. Entonces aquí vamos a poner el precio, o el pago, perdón, es igual al precio por la cantidad comprada. Ahí ya tenemos el proceso. Ahora bien, ya tenemos entrada, proceso y nos falta la salida. Entonces la salida sería simplemente lo que contenga en la variable pago. De esta forma, jóvenes, debe aparecer en su libreta. Aquí, por ejemplo, no es necesario que ustedes le pongan algoritmo compra, simplemente inicio y aquí fin. No es necesario que le pongan fin algoritmo. Vuelvo a repetir, inicio y fin. Ahora, voy a copiar en pantalla esto, porque no quiero, ustedes apoyándose de su diagrama de flujo, vamos a diseñar el pseudocódigo. Yo lo voy a copiar en pantalla, imprimir pantalla, me salgo y le voy a decir que no quiero guardar los cambios, porque realmente yo quiero escribir el pseudocódigo apoyándome de mi diagrama de flujo, porque ustedes se supone que esto ya lo tienen en su libreta, ¿no? Entonces aquí tengo mi diagrama de flujo para empezar a diseñar mi pseudocódigo. Ahí está, se puede apreciar perfectamente. Lo voy a poner así. Ya tenemos, vean aquí bien, voy a cerrar esto para que se pueda apreciar mejor. Y voy a hacer un poco más grande, ¿no? Le voy a poner un nombre en el PCInt. Le voy a poner algoritmo compra. Ahora bien, dice que vamos a identificar primero las entradas. Las entradas se utiliza la palabra leer. Leer, precio, coma, cantidad. Ya está. Aquí el detalle, muchachos, cuando estamos programando, un pseudocódigo es similar ya a la programación. Entonces, si yo lo ejecuto, hagan de cuenta que este es mi programa, el usuario no va a saber, el usuario que va a utilizar mi programa, mi software, no va a saber lo que yo le estoy solicitando. Y dice, pues, ¿qué le pongo aquí? No sé, no me dice nada. Bueno, le pongo un 5 y no sé realmente lo que hace. Para eso, antes de leer, vamos a mandar un mensaje, una cadena. Las cadenas siempre deben ir entre comillas. Entonces le voy a decir introduzca el precio y la cantidad comprada, para que de esta forma yo ejecuto mi algoritmo o la persona que está ejecutando mi programa sepa lo que me está solicitando. Dice introduzca el precio y la cantidad comprada. Yo sé que si le doy un 5, ese va a ser el precio y la cantidad comprada es lo que me va a estar solicitando. ¿Sí? Y finaliza. Entonces ya debemos comprender de que mandar este mensaje entre comillas, aquí sí puedo utilizar espacios en blanco, todo lo que nosotros querramos, pero debe ir entre comillas. Las variables no deben ir entre comillas, ¿no? Entonces luego sigue el proceso. Ya tenemos el precio y la cantidad. El pago nuevamente con el menor que y el símbolo, el guión medio para la asignación sería el precio por cantidad. Le damos enter
Y ya tenemos una salida. Aquí en este caso ya vamos a ver la salida, ¿no? Pero antes, repito, le mando un mensaje al usuario. El total a pagar es los puntos. Le voy a dejar un espacio para que se vea. Le pongo una coma y pongo la variable. Ahora sí puedo ejecutar mi algoritmo y vemos qué es lo que pasa. Le damos clic en el botón verde y ahora sí me dice que introduce el precio y la cantidad comprada. Le voy a poner, por ejemplo, el precio, bueno, cuesta 10 pesos, ¿no? La cantidad comprada le voy a poner, por ejemplo, 8. ¿Cuál sería el resultado? 80, ¿no? De antemano es algo sencillo para darnos cuenta de que la computadora realiza los cálculos, ¿no? Dice que el total a pagar es 80. Funcionó mi algoritmo. Es correcto. Si lo vuelvo a ejecutar, siempre me va a dar el mismo resultado. Por eso mi algoritmo es preciso. Pero si yo le pongo números realmente grandes, quizás nosotros no lo podamos calcular, pero la computadora sí lo puede hacer. Bueno, me falló ahí. Le ponemos cualquier otro número grande y nos vamos a dar cuenta que el resultado sí es correcto, porque mi algoritmo funciona con cantidades pequeñas, con datos de entrada pequeños. Por lo tanto, va a funcionar con cualquier cantidad. Esa es una de las grandes ventajas de los algoritmos, ¿sí? Si mi algoritmo está perfectamente definido, entonces nunca se va a equivocar. Bueno, jóvenes, hasta aquí dejamos este video para no aburrirlos. Les repito, copien ese ejercicio, los ejercicios, por favor. Traten de resolver. Para la próxima sesión, si hay dudas, grabamos otro video.